Bienvenidos, muchas gracias por vuestra presencia aquí a esta rueda de prensa que tiene por objeto hacer un repaso general, pero bueno, tampoco vamos a abordar 200 millones de puntos. Hemos pensado, después de la rueda de prensa que dio ayer Manuel y que se centró en asuntos fiscales que son de gran interés para todos los ciudadanos, y avanzamos las líneas más importantes de nuestro programa. Hoy querría presentaros dos cuestiones. Por una parte, la propuesta que les vamos a hacer a los extranjeros, a los no residentes, que son una parte muy importante de nuestra población, que a veces están olvidados, en parte por culpa de las autoridades del ayuntamiento, pero también en parte porque muchas veces no tienen esa verdadera vocación de integración que todos presentamos. Ya os decía ayer Manuel, y me vais a permitir que haga un pequeño inciso, que en materia de fiscalidad nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el sistema de subvenciones del impuesto de bienes inmuebles. Recuerdo que nosotros éramos partidarios de la reducción del tipo impositivo y de la reducción o actualización de los valores catastrales a la verdadera situación de mercado. Pues sabéis que se disparó de pronto las valoraciones y se disparó, por tanto, la cantidad a pagar por ese concepto. Esto afecta también, lógicamente, a los extranjeros, porque se dejó fuera de la subvención que se ideó, insisto, contra nuestra opinión, se dejó fuera a los no residentes, a los no empadronados. Pero claro, ya os he explicado ayer Manuel, y a mí me gustaría volverlo a repetir, porque eso no es ocioso repetirlo, que eso sería justo respecto de aquellos no residentes, aquellas personas que viviendo la práctica totalidad del año en Estepona, por razones fiscales o cualesquiera otras, no se empadronen aquí, pudiendo hacerlo. Pero es tremendamente injusto respecto de aquellas otras personas que tienen aquí una vivienda, que pasan aquí un mes, 2 meses al año, que vienen a pasar la Semana Santa, pero que, según la ley de bases del régimen local, no se pueden empadronar aquí. ¿Por qué? Pues porque pasan la mitad del año más un día en otra ciudad. Esa ciudad puede ser Madrid, puede ser Sevilla, puede ser la que sea. Y por tanto, nosotros sostenemos que el tiempo que tengamos que estar manteniendo la subvención, tenemos que incluir en esa subvención a aquellas personas, insisto, que no pueden empadronarse aquí. Hemos querido, como os decía, presentar unas propuestas específicas y concretas para los ciudadanos no residentes, que son los que sostienen básicamente el turismo residencial, que es de lo que vivimos, y tenemos que, evidentemente, cuidar lo que genera una parte fundamental de nuestros ingresos. Este es el díptico, es una prueba. Esta tarde estarán ya impresos todos normalmente, pero bueno, esto es una prueba que quiero enseñaros, mostraros, bajo el lema "Tú también cuentas", con lo cual queremos decirle al ciudadano extranjero: tú también formas parte de nuestra comunidad, también pensamos en ti, intégrate y contribuye también, bueno, lógicamente, a las cargas. Si te beneficias, lógicamente, de los servicios, también debes contribuir proporcionalmente a las cargas que eso genera. Para haceros un resumen, tampoco vamos a extendernos mucho, hablamos de la inmediata bajada del IBI, con adaptación al verdadero valor actual de nuestras propiedades, eliminación de la tasa de basura y reducción de los impuestos que gravan directa o indirectamente la actividad empresarial y comercial. Apostamos por una reorganización definitiva de la Concejalía de Comercio para que se ponga al servicio de empresarios y emprendedores y no al contrario, reduciendo al mínimo los trámites y plazos en las licencias de apertura y otras actuaciones. Les proponemos también, porque esto también les afecta a ellos, la reducción y reestructuración de la plantilla municipal de trabajadores hasta alcanzar el equilibrio presupuestario, de modo que no sean el resto de los ciudadanos los que acaben pagando ese insostenible en este momento excedente de personal con una subida de impuestos. Eso que nadie se atreve a decir y que evidentemente en este momento es urgente acometer. Hablamos también de la urgente contratación de una empresa especializada para que sin más demora tramite y resuelva el problema de los restos arqueológicos que nos están impidiendo poner a disposición de la Junta la parcela de 30.000 metros que no acaba de despejarse. El Chare, ya os lo dije alguna vez, tendría que estar ya terminado, tendría que estar ya en funcionamiento,
y nos encontramos con que no solamente no está en funcionamiento, sino que ni siquiera se ha colocado una piedra, pero es que ni siquiera hemos sido capaces de despejar la parcela de esos restos arqueológicos y por tanto no hay plazo, no hay fecha. La Junta de Andalucía no ha incluido en sus presupuestos ninguna partida para esto y lleva camino de convertirse en una quimera. Lo dijimos en algunos plenos, esto no son propuestas que hagamos ahora nuevas de carácter electoral, hemos repetido en los plenos y en uno bastante reciente lo volví a reiterar. Señor alcalde, contrate usted una empresa especializada que ayude a los arqueólogos de Estepona, que yo no digo que no estén cumpliendo con su labor, dóteseles de los equipos necesarios y especializados, y no como ha sucedido, que siendo el Chare una prioridad para todos, sin embargo los trabajos han llevado años sin hacerse nada. De pronto han llevado 4 operarios, una semana, a la semana siguiente los han retirado, han estado meses sin hacer absolutamente nada, con lo cual nos encontramos que después de 4 años, solamente se ha despejado, según mis informaciones, de los 30.000 metros se han despejado 15.000. Si tardamos en los 15.000 que restan el tiempo que hemos tardado en los primeros 15.000, pues imagínense ustedes que el Chare pues no sé cuándo lo vamos a tener. Como decían en mi tierra, cuando las ranas crían pelo. Por tanto, una de nuestras propuestas es inmediata contratación de una empresa especializada para que eso se agilice. Apoyo y respaldo, y esto es con carácter general, a nuestra policía local, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, para recuperar la imagen de seguridad y la eficacia de tiempos no muy lejanos, decimos nosotros, que recordamos perfectamente. Otro punto muy importante, que también es predicable de los ciudadanos extranjeros que viven y comparten con nosotros su tiempo, es la mejora radical del nivel de limpieza y en general del embellecimiento. Cuando hablo de limpieza no solamente es que los contenedores estén limpios o que se barra mucho, sino qué pasa con los parques, qué pasa con nuestros jardines, qué pasa con las rotondas, que tienen también una finalidad estética muy importante, qué pasa con el agua de las fuentes, que las encendemos tarde, mal y nunca. Yo creo que al año, no sé si estarán encendidas 10 veces. En fin, ese plantar las flores que precisamente estamos trabajando desde hace muchísimos años en el vivero municipal y que no acaban de arrancar. Me dicen que ahora ya están empezando a plantar las primeras en el paseo marítimo. Yo espero que la plantación de este año sea lo suficientemente importante como para que demos una sensación buena en Semana Santa. Creación de la figura del defensor del ciudadano no residente, que queremos que actúe como interlocutor y representante ante las autoridades municipales y que va a ser nombrado por consulta entre los ciudadanos no residentes, esta vez sí, empadronados en Estepona. Este sistema de la consulta, si me permitís que haga una pequeña reflexión, debe generalizarse un poco. Ya os lo decía el otro día con respecto a otro asunto también de importancia, que es el tema de la universidad. Una vez constatada la incapacidad de la clase política, si se me permite la expresión, después de 20 años, pero no tenemos que tener miedo de regresar a esa democracia participativa, porque bueno, la democracia representativa evidentemente es la que nos hemos dado, pero la ley y la Constitución articulan mecanismos para que realmente sean los ciudadanos los que en casos importantes y puntuales se puedan pronunciar. Y hablábamos del asunto de la universidad y creo que en este caso que fuesen los residentes empadronados, los no residentes empadronados, los que evidentemente eligiesen a ese representante como defensor del ciudadano, que hiciese de puente entre la administración y ellos. La puesta en funcionamiento del teléfono de atención exclusiva al ciudadano no residente, que queremos que sea atendido en su idioma o en su defecto, porque vamos a ser realistas, a lo mejor no tenemos en este momento a nadie que pueda responder en, no sé, en holandés o en danés, pero en su defecto que sea atendido en inglés. Pero que sea un teléfono directo para las cuestiones que plantean. Si queremos que se integren, evidentemente tenemos que darles una respuesta. Si por parte de ellos hay un esfuerzo de integración, también tienen que encontrar al otro lado un interlocutor. Queremos también la adjudicación a una empresa privada especializada del servicio de limpieza y mantenimiento de nuestras playas para tenerlas a punto los 12 meses del año. Somos partidarios absolutamente de la externalización de una serie de servicios, lo hemos dicho ya. En esto probablemente no seamos muy originales porque ha habido algunos partidos políticos que lo han dicho, pero nosotros lo hemos mantenido siempre y las playas probablemente sea uno de los servicios
que hay que externalizar. ¿Por qué? No tenemos maquinaria, no tenemos dinero, no tenemos nada. Entonces, una empresa fuerte, contratada, lógicamente por los cauces legales, va a financiar esa maquinaria y va a contribuir a que las playas estén en buen estado. Es como nos ha pasado con la limpieza, con la recogida de residuos sólidos. La empresa concesionaria está financiando en este momento al ayuntamiento. Es decir, los trabajadores están cobrando, afortunadamente, habían tenido unos problemillas muy transitorios, pero al final están cobrando con puntualidad y, sin embargo, la empresa no está cobrando con puntualidad. Eso se llama financiación. Están financiando al ayuntamiento en un momento de precariedad y de dificultades. Bueno, pues yo quiero lo mismo con el servicio de playas, como también lo planteé respecto al servicio de parques y jardines. Es decir, hay que devolver también una serie de áreas a la gestión privada, a su eficacia, insisto, y también a su capacidad de inversión, que en este momento el ayuntamiento no tiene capacidad de inversión. Toda esa maquinaria que es necesaria para que las cosas estén en condiciones, tiene que ser la empresa privada, adjudicataria, la que adelante ese dinero, para entendernos. Pero lo haría también con la limpieza de edificios y con algunos otros servicios que no funcionan bien. Hay un servicio, y os lo adelanto, que es el servicio de cementerio, que lo hemos rescatado muy recientemente y que nos hemos planteado, ya se planteó esta corporación en una junta de portavoces, había una práctica unanimidad en el hecho de organizar una empresa mixta, en este caso no externalizarlo totalmente, sino una empresa mixta que estaría controlada por el ayuntamiento al 51%, para que no nos vuelva a pasar la experiencia negativa que hemos sufrido con Funespaña y para que controlemos también la actualización de las tasas. No tiene que traducirse en un incremento, permitir una expresión del precio de morirse, sino que manteniendo esos precios, sin embargo, no estemos permanentemente preocupados del número de nichos, permanentemente preocupados de una serie de cuestiones que nos agobian, porque una de las cosas que más cuidado hay que tener, si no con todas, con el tema de la muerte, es algo muy delicado. Y por último, en el último punto, les proponemos la contratación de un servicio de transporte colectivo urbano que interconecte con puntualidad y confort las distintas urbanizaciones y zonas del extrarradio de nuestro término municipal. Esto, vuelvo también a decir, que es predicable de la ciudadanía en general, que es lo que estamos intentando conseguir, pero claro, creedme que los extranjeros que generalmente se mueven en el extrarradio, hay urbanizaciones que son completamente de extranjeros, pues agradecerían mucho que tuviésemos un servicio de transporte que les permita confiar. Pero cuando hablo de servicio de transporte, un servicio de transporte colectivo urbano fiable. Fiable. ¿Qué tiene que tener un transporte colectivo urbano fiable? Bueno, una puntualidad, una periodicidad y desde luego que sea mínimamente confortable y que conecte todas las áreas absolutamente de nuestro término municipal. Lógicamente eso tendrá un precio en un billete que habrá que ajustar a la realidad y luego imagino que eso, si sale deficitario, a lo mejor el ayuntamiento tendrá que ayudar. Lo que no podemos hacer es querer tener un servicio de transporte y no pagarlo, porque nos pasará como ha pasado con Portillo. Si tú no pagas, la empresa se retira. Hay empresas que tienen más margen de maniobra y aguantan más, pero las empresas, si tú no les pagas lo comprometido, en vez de 2 autobuses será 1, en vez de un autobús nuevo será viejo, en vez de accesible no será accesible, en vez de pasar puntual pasará cuando le dé la gana. Entonces nos encontraremos con que al final la gente ha perdido la fe en el transporte colectivo urbano y es como si no hubiese servicio. Bueno, estas son básicamente las líneas que vamos a plantear a los extranjeros. Vamos a hacer 1000 dípticos como este, que intentaremos hacerlos llegar a los no residentes. Insisto en el lema, tú también cuentas, porque a veces da la impresión de que los ciudadanos extranjeros, no residentes, no se sienten partícipes de lo que pasa en la ciudad. O bien por voluntad propia, como he dicho antes, bien porque efectivamente nosotros no pongamos el interés necesario. Nosotros sí vamos a hacerlo y vamos a prestarles una atención especial e individualizada.